Muchas gracias, Carlota. Me gustaría hablar de un asunto que yo creo que es francamente interesante. Quiero que debatamos el tema de la ideología de género en profundidad. Desde esta casa llevamos muchos años denunciando el lenguaje sexista de género, la ideología de género imperante en la sociedad, implantada sobre todo por la izquierda, por el gobierno socialista. El último caso, bueno, incluso viene de antes, el último caso lo hemos visto esta semana con el comunicado de la ministra de Sanidad de Asuntos Sociales, la señora Ana Mato, que ante una trágica muerte en Roquetas, en Almería, hizo el siguiente comunicado. Lo están viendo en sus pantallas. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha condenado el último caso mortal por violencia en el ámbito familiar ocurrido en Roquetas, en Almería. Pues bien, ante este comunicado, las reacciones de los sectores más feministas, más a la izquierda de nuestra sociedad, fue espectacular. La verdad es que criticaron con muchísimo ahínco que la ministra no emplease el lenguaje que se venía utilizando hasta la fecha, que es violencia de género, violencia machista, quizá violencia sexista, también se había oído en alguna ocasión. Ahora lo vamos a debatir, a ver qué les parece, pero hemos tenido acceso a una carta de una asociación también feminista, pero que dice lo siguiente. Fíjense cómo arremete claramente contra la ideología de género imperante promulgada por el gobierno socialista. Dice en esta carta: desde la Asociación Feministas por la Igualdad y el colectivo Otro Feminismo es Posible, lamentamos y condenamos los últimos asesinatos de mujeres en el entorno intrafamiliar. Consideramos que cualquier asesinato cometido en estas circunstancias es aberrante y abominable. Tras esta introducción, dicen que aplaudimos su valentía, la de la ministra Ana Mato, al enfrentarse mediante un lenguaje no sexista al posicionamiento de género adoctrinante que las asociaciones denominadas feministas y las mal llamadas políticas de igualdad han instaurado en la sociedad durante años, creando auténticos abismos dentro de la verdadera igualdad. Según esos criterios, lo auténticamente importante en la familia y en la sociedad en general son las mujeres, obviando y ninguneando al resto de integrantes de la misma, es decir, de la familia. Agradecemos las declaraciones de Ana Mato, que apuntan un cambio dentro de los planteamientos de género que nos han impuesto y que han traído tanta ruina en todos los sentidos a cientos de miles de familias en España. Por último, afirma que ninguna de las mujeres que formamos parte de esta asociación nos sentimos representadas por los postulados del feminismo reinante, muy al contrario. Y atención, afirma que consideran que no necesitan prebendas ni privilegios para demostrar nuestra valía, es decir, la valía de las mujeres. Luchamos por una igualdad real, donde no nos consideren personas de segundo orden, que necesitamos de atención especial por haber nacido mujeres, donde nuestros logros no sean minusvalorados por el hecho de conseguirlos con ventajas sobre otros. Bueno, en fin, piden ya finalmente una igualdad auténtica, como reza la Carta Magna de la Constitución Española. No sé qué les ha parecido esta carta, pero señor Pi, don Ramón, usted que creo que es un experto en la materia o que ha investigado y ha estudiado bastante, no un experto quizá, no me refiero a nivel de doctorado, pero sí que se ha informado bastante. ¿Nos podría, qué es esto de la ideología de género? Una somera definición para los espectadores. Le pido un ejercicio de síntesis. En primer lugar, los espectadores me van a disculpar que les diga que este no es el ámbito más idóneo para hablar de este asunto y por lo menos con alguna extensión, porque esto lo tenemos que liquidar en unos cuantos minutos. Bueno, de momento tenemos, por eso, de momento tenemos varios minutos. Para empezar, ¿qué es eso del género? Mucha gente cree que eso de hablar del género es una especie de eufemismo del sexo. No es verdad. El sexo es una cosa y el género es otra cosa diferente. El género es el comportamiento sexual que cada individuo, o individua, diría Aido, decide observar. Ese es el género. Hay dos sexos, pero es una cuestión de biología. Sexo masculino, sexo femenino en los seres sexuados. En cambio hay por lo menos 5 géneros, aunque hay quien dice que hay 7 géneros. Bien. Que es el masculino homosexual, el masculino heterosexual, el femenino homosexual, el femenino heterosexual, el bisexual, el transexual, y hay quien quiere introducir también el travestido. Bueno, ¿y todo eso cómo se fundamenta? Eso se fundamenta con un error muy grave y muy profundo de lo que es el ser humano. Para la ideología de género, el sexo de cada persona no es más relevante, por ejemplo, que el color de los ojos. Es parecido.
y además no tiene por qué condicionar el papel individual, el comportamiento individual, ni el comportamiento social de las personas. Cada persona puede escoger cuál es su comportamiento sexual. En España está vigente una ley que permite a una persona, por ejemplo, si usted en un momento determinado se sintiese Yolanda, por ejemplo, usted puede ir al registro civil y pedir que le cambien la inscripción en el registro civil de que pone sexo varón y que pongan sexo mujer, porque usted se siente Yolanda. Antes, en los primeros intentos de hacer una cosa así, se exigía que usted se hubiera hecho unas operaciones complejas para que por lo menos el aspecto fuera de Yolanda. Y a eso le llamaban también erróneamente cambio de sexo. Era cambio de aspecto sexual. Si a Viviana Fernández, antes Viviana Andersen y antes Manolo, me parece que se llamaba, le analizan el ADN 1000 veces, las 1000 veces sale Manolo. Las 1000. O sea que lo que ha hecho no ha sido cambiarse el sexo, ha sido cambiar la apariencia, el aspecto sexual, porque psicológicamente piensa que es una mujer. Bien, entonces, dicho ese preámbulo que me parece muy interesante. En la ley vigente en España ni siquiera es necesario haberse hecho la operación. Bien. Entonces, ni siquiera es necesario. ¿Cómo nos engañan los políticos y cómo van insuflando en la sociedad estas? Vamos a ver, los políticos no son unos expertos en esto, ni mucho menos, todo eso viene fundamentalmente de algunos filósofos franceses secundados y continuados por una serie de departamentos de antropología en las universidades americanas. Bien. Eso no tiene que ver con la derecha y con la izquierda en general, a no ser que desde la catástrofe del comunismo soviético la izquierda se quedó sin suelo bajo los pies y entonces fundamenta muchos de sus valores básicos en esta ideología, en el feminismo, el ecologismo, un ecologismo radical de adoremos al volcán, de la madre tierra, estas cosas que le llaman a eso progresismo. Yo, lo de unga unga, adoremos al volcán, para mí era una cosa de salvajes primitivos, pero no, ahora resulta que es progresismo ecologista. Bueno, pues estas cosas son las que connotan a la izquierda americana, pero también a la izquierda europea, porque la izquierda europea, salvo algún zumbao friki, ya no pide la dictadura del proletariado, como usted comprenderá. Esto, no, es simplemente este tipo de cosas. Si a eso le añade que han hecho de la negación de cualquier comportamiento religioso otra bandera, entonces se encuentra con que la gente que sí tiene creencias religiosas, no hablo solo de cristianos, los musulmanes, por ejemplo, o los judíos, las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, pues no están en absoluto de acuerdo con estas cosas. Y entonces se asimila la gente, la buena gente, tiende a asimilar la izquierda con estas cosas y la derecha con las otras. Como si para ser de izquierdas no se pudiera ser creyente y no se pudiera tener una visión antropológica razonable. Don Jesús, ¿qué le parece el asunto de la ideología del género y este preámbulo de don Ramón? Porque es un asunto para interesante. Que sepamos de qué hablamos, ¿no? Por eso le he pedido a usted que nos situase un poco, ¿no? Don Jesús. Yo, si me permitís, en primer lugar voy a discrepar de una cosa con don Ramón. Y es que hoy en día ya no se puede adorar a los volcanes. Eso está prohibido porque expulsan CO2. Y es que no nos hayamos enterado. Pero bueno, ahora ya en serio sobre la ideología de género. Bueno, estamos en un proceso de ingeniería social de manual. Lo describía Hayek en su fatal arrogancia, como el socialismo, a través de su superioridad moral, pues creía que sus ideas eran las únicas válidas para hacer progresar a una sociedad. Entonces, a través de ahí, a través de ese racionalismo, intentan que la sociedad se vaya amoldando a su propia ideología, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo nos encontramos en una situación similar, ¿no? Nos encontramos en ese proceso hasta tal punto que nos han usurpado la igualdad ante la ley para convertirnos a todos a iguales mediante la ley. Y el término habría que destacarlo, porque una cosa es igualdad ante la ley, que eso genera o eso permite la igualdad de oportunidades de las personas, y otra cosa muy diferente es lo que pretenden los socialistas, que todos seamos iguales mediante la ley.
incluso en contra de la propia naturaleza. Es obvio que biológicamente no podemos ser iguales. Es obvio que intelectualmente no todos somos iguales, pero ellos creen que sí, que todos debemos ser iguales mediante la ley. Entonces, bueno, pues eso genera este tipo de políticas en la que no se distingue entre personas pues humanas, no se distingue entre individuos, sino todos somos un colectivo y se diferencia únicamente por nuestro sexo, hombre y mujer. No se diferencia por eso, no debe diferenciarse por eso. La ideología de género dice que como cada cual puede escoger el comportamiento sexual que quiera, la perspectiva de género consiste en, por ejemplo, ampliar el matrimonio a cualquier clase de uniones entre cualquier clase de personas que elijan cualquier clase de comportamiento sexual. Y eso de que el matrimonio sea una institución compuesta por un varón y una mujer atendiendo a este pequeño detalle biológico, pues es una discriminación. Venga, más... ¿Lo creen? Sí, más opiniones. Cristina, ¿qué le parece a usted como mujer la carta de este colectivo feminista en el que pide una igualdad auténtica, pues, lejos de cuotas y demás políticas practicadas por el socialismo? Estoy absolutamente en contra de la carta que habéis visto, así como de las últimas declaraciones de la flamante ministra Ana Mato. ¿Por qué? Bueno, las palabras son muy importantes, evidentemente, y los términos también. Violencia en el ámbito doméstico no tiene por qué ser violencia sexista o violencia machista. Puede ser un acto en el que se ha lesionado a un menor, a un tío, a un primo o a un abuelo. No tiene nada que ver con lo que entendemos por violencia sexista, violencia machista o violencia mal llamada violencia de género. Bien. Yo creo que las leyes y el derecho positivo se articula siempre como una política de hechos consumados, es decir, los políticos y luego los juristas y demás observan una realidad que está ocurriendo en la sociedad y sobre eso se legisla, bien, para proteger los derechos de sus ciudadanos. Lo que era evidente es que en esta sociedad desde hacía tiempo y especialmente en los últimos años, efectivamente hay una lacra brutal que es el asesinato mayoritariamente de parejas hacia sus mujeres, ejerciendo un poder de potestad por el hecho de ser hombre, ¿vale?, hacia ellas. No. Y esto es, un segundo, yo voy a terminar, y esto es los datos y los hechos. ¿Significa que no haya hombres que han sido agredidos? No, no lo significa. Pero en cualquier caso el asesinato ya está tipificado. Se trata de hacer una ley de discriminación efectivamente positiva para sobre un hecho excepcional que está ocurriendo y a los datos nos remitimos, se trate de poder dar esa cobertura legal que tenga además cierto reconocimiento. Ese es el error, Cristina, que estoy de acuerdo con esto que dices, pero hay un pequeño error. La violencia, lo que caracteriza toda violencia, es la imposición del fuerte sobre el más débil. Sí. Sobre el más débil. Sí. Como normalmente... llegados a cierto nivel de destrozo de la relación interpersonal, el fuerte es el varón, más fuerte que la mujer, normalmente quien ejerce la violencia es el varón y quien la sufre es la mujer. Hay algunos casos que no, pero son más raros. Alguna mujer forzuda, pero no. También hay casos de envenenamiento, pero yo estoy muy de acuerdo con eso. La violencia doméstica es la que ocurre de cualquier clase que sea dentro del entorno familiar. La violencia de género es la que se produce entre el fuerte, sea varón, sea heterosexual, sea homosexual, sea mujer, sea lo que sea, por esta razón contra el que en unas determinadas circunstancias es el débil. Claro. Y entonces puede haber violencia de género, la llamada violencia de género, en el seno familiar o fuera, o no. Claro, bueno, la réplica de Cristina y la consideración o reflexión de César Sinde sobre el asunto después de la publicidad. Hablaremos de ello y también hablaremos nos iremos hasta Moncloa para el Consejo de Ministros, hasta la Plaza de Colón para saber esa misa de las familias en qué va a consistir y también la crisis que está viviendo el Partido Socialista. Fíjense qué de temas tenemos aquí en Dando Caña, en nuestra barra del bar. A la vuelta de la publicidad lo debatimos.